Se ha hablado nuevamente del caso de Daniel Sancho en relación al recurso y los supuestos privilegios que tendría en prisión el ex chef español. Y es que estuvieron hablando en programas como Fiesta, pero también en otros medios de comunicación nombraron a la expareja de Daniel Sancho, a la exnovia, esa chica llamada Laura, de la cual hemos visto algunas fotos, se ha hablado en otros medios hace un tiempo, y que supuestamente estaría en contacto aún a día de hoy. Sería una de las personas que en algún momento habló con Daniel Sancho en la cárcel. Obviamente si sigue en contacto y demás, daba la sensación como que querían protegerla muchísimo a esta chica, pero obviamente ahora tenemos como estas nuevas informaciones, sale a relucir otra vez esta chica, y cada cierto tiempo también volverá a salir. Y es que en verdad hasta las teorías que se manejaban eran en relación a ella, ¿no? Porque una de las primeras teorías que salió es que se iba a casar, que tenía todo preparado para casarse con ella en un país asiático cercano a Tailandia, y de ahí, bueno, vinieron todas esas teorías. De hecho, creo que fue incluso hasta la policía tailandesa que habló de las mismas. Por lo tanto, bueno, en relación a ella era como un vértice quizás importante dentro del caso de Daniel Sancho, porque lo que se dice de motivación del crimen es que sería un crimen pasional, ¿no? Entonces estamos hablando de que Daniel estaba supuestamente en una relación con una chica, luego lo dejaron, al momento no se sabía muy bien cómo estaban. Bueno, es como una parte del relato oficioso de los hechos del caso de Sancho que no está muy contrastado, no se sabe muy bien qué es lo que pasó ahí con esta chica llamada Laura, que era de buena familia, que aún guardaba fotos en Instagram, que recuerdo que hubo un tiempo donde empezaron a manejar el Instagram de Daniel Sancho y demás, y aún guardaba muchas fotos con ella, muchos vídeos y demás, y estaban en las stories destacadas que tenía en Instagram el propio Daniel, ¿no? Ahora, bueno, ha vuelto a aparecer el nombre de esta chica en relación un poco a estos medios de comunicación. Y también al recurso. He de decir que, bueno, nosotros hemos visto el recurso, no aparece absolutamente nada de ella, no va como testigo, ni mucho menos. Por lo tanto, bueno, tenemos que decir que esas informaciones de que supuestamente iba a alegar otras cosas esta chica, o que realmente iba a ser una testigo bastante importante en este recurso que que presentaron los abogados de Daniel Sancho, pero bueno, básicamente no es cierto, no sale Laura por ningún lado, ni la exnovia, ni nada en este recurso de apelación. Pero bueno, sí que salen otras cosas que tenemos que comentar, sobre todo lo del tema del torso y lo de los forenses, que creo que es un punto muy importante que no quedó acreditado en el juicio, ni tampoco en la premeditación que tanto se habla de ella. Vamos a ver qué dicen estos medios y ahora seguimos opinando y dando más información sobre ese recurso. Galiacho, Mónica Vergara y Richard también, que se incorpora con nosotros. Y de hecho empezamos hablando de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, que ha roto su silencio para contar cómo vive su hijo en la cárcel en Tailandia. La actriz ha contado en Tardear que habla una vez a la semana con él y ha asegurado que el chef se muestra muy optimista con ese recurso que han presentado sus abogados. Daniel está bien, pasados 2 años, y es verdad que esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones y cosas que salen, pero bueno, en general bien, tiene sus días, un día estará mejor y otro día estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto. Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio, y no entiendo que no tiene ningún privilegio verme en una celda con más presos. Si estuviera en una celda para él solo, sería porque está en una celda de castigo únicamente, y eso no ha ocurrido. O sea, hace la vida que hacen todos los presos ahí, se levantan, rezan, cuentan diariamente varias veces y hace sus 3 comidas al día, y bueno, pues el tiempo que están ahí pues está leyendo o practicando Muay Thai. ¿Tú también te comunicas con Daniel? Sí, yo me comunico una vez a la semana con Dani desde hace estaba esperando, bueno, que se resuelva el recurso que se ha interpuesto, y bueno, eso ya es.
Bueno, después de la llamada de Silvia Bronchalo, es cierto que no volvió a aparecer nada más. Yo pensaba que se iba a filtrar un poquito más de esta llamada, pero bueno, son recortes de la misma, de preguntas clave y que bueno, ya van saliendo en los medios ya una semana todo esto. El equipo legal el que lleva este tema. ¿Está esperanzado con respecto a ese recurso? De momento no ha habido contestación por parte de la Corte. Creo que a quien le toca resolver o hablar es a la Corte de Tailandia. Él está esperando esa contestación. Él, bueno, pues tiene su optimismo, lógicamente. El tema de la indemnización, sí, evidentemente la justicia tailandesa dice que si no se abona hay unos intereses de demora, pero evidentemente hasta que no hay una sentencia firme, por lo que tengo entendido y conozco realmente si es obligatorio pagar. ¿Serías partidaria de, una vez haya sentencia firme, de abonar esa indemnización? Yo por mi parte entiendo que sí, pero te repito que yo no estoy en contacto con el equipo jurídico, pero yo por mi parte sí lo abonaría. No sé si vosotros estáis sorprendidos. A mí me ha sorprendido mucho que Silvia Bronchalo prácticamente rompa su silencio, porque en las escasas apariciones que le hemos visto no ha sido muy amiga de hablar con la prensa. Bueno, pero es verdad que Silvia ha desvelado muchas incógnitas que todos teníamos. Y que se ha hablado durante las últimas semanas, sí, claro. Además de qué es lo que hace dentro de la cárcel, a quién llama, cómo lo hace. Claro, cómo lo hace. Ha despejado todas las incógnitas que vamos teniendo estos 2 años y lo más importante, se pone otra vez de manifiesto su desacuerdo en cómo se ha llevado todo este procedimiento legal, que es el inicio del enfrentamiento con Daniel Sancho y con la dirección letrada de Daniel Sancho. Claro, sí, Es verdad que es lo que dicen, ¿no? Y ya lo sabíamos todos, que es importante Bueno, una cosa realmente es que esté en desacuerdo con cómo llevaron el tema, que eso podría estarlo cualquier persona, pero otra cosa es lo que pasó entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. O sea, estamos hablando de que hubo una denuncia de por medio de unos presuntos malos tratos. Claro, ahí ya vamos un poquito más allá, ¿no? Las personas que conviven con Daniel Sancho en la misma celda para su protección y que esté lo mejor posible. Por lo tanto, el dinero que pasa mensualmente a Daniel Sancho para estar y tener una mejor vida en la cárcel, si es posible decir vida, en esa prisión, pues que la comparta con el resto de sus compañeros. Vamos a ver, yo me estoy, con todo mi respeto, me estoy riendo porque habéis puesto Daniel no tiene privilegio ni trato de favor. Mentira. Es un entrecomillado, es decir. Bueno, es que yo digo, voy a decir, digo que los tiene y lo podemos decir aquí hoy en el programa, en Fiesta, lo vamos a contar, es decir, claro que tiene privilegios. ¿Por qué tiene privilegios? Porque el sistema penitenciario tailandés permite los privilegios. Porque seguro que sembrarás, que cuidarás. El sistema penitenciario tailandés permite que se pague y a Pero cambio de pagar... a él y a todos los por otros eso presos estoy que diciendo estén a en todos, porque el pero por eso sistema mismo... A ver, pero como tal no son privilegios por ser Daniel Sancho, sino que las cárceles en Tailandia funcionan así. Habría que hablar entonces del funcionamiento de las cárceles en Tailandia, si estamos más o menos de acuerdo. Pero si funciona así, o sea, ¿realmente son privilegios? A ver, como mucho, el tema de las llamadas podríamos decir que es un privilegio frente a otras personas que están dentro de esa cárcel. Pero bueno, en realidad... en España podría llegar a pasar igual en alguna cosa muy concreta. Bueno, hemos visto, ¿no? Lo de Miguel Carcaño hace poco y tal. Bueno, esos son ya más escándalos, ¿no? Aquí es un escándalo. En Tailandia es como funciona. O sea, al final hablamos de que la justicia funciona así, que si los abogados no pueden trabajar desde España, que si no sé qué. Y ahora, bueno, cuando estamos hablando de un pequeño privilegio en una cárcel que evidentemente es una barbaridad infrahumana, pues decimos que son privilegios y que no se puede hablar de eso. Bueno, no sé, me parece raro. Lo estoy diciendo, que el sistema penitenciario tailandés tiene la posibilidad de pagar y tener privilegios. ¿Qué privilegios tiene Daniel Sancho mediante el pago que dijimos aquí el otro día de una cantidad que es de 1.200 a 1.300 euros? Privilegios. Por ejemplo, apoyo psicológico. Aquí, en Fiesta, el otro día, sin querer, su abogada Balzagón desveló uno de los privilegios de Daniel Sancho. ¿Cuál es? Hablar con él. Sí. Vamos a acabar de escuchar a Baleares. Por ejemplo,
privilegio sería una celda para él solo, ¿no? Como se hablaba. Privilegio sería disponer de toda la comida que quisiese, todas las llamadas al día. Eso serían privilegios como la gente estaba hablando de ellos. Los privilegios que dice Galiacho son prácticamente nada. Entonces, no hablamos de lo que la gente suponía que decía que eran privilegios para Sancho. Psicólogos, tratamiento psicológico a través de videollamadas. Hay psicólogos aquí en España. ¿Y qué hacen esos psicólogos? Le ponen amigos. El otro día nuestra compañera decía que uno de los chicos había hablado con Sancho y Balzagón decía, mentira, mentira. Claro que hablan. ¿Sabes cómo hablan? A través de las videollamadas del psicólogo. El psicólogo les pone a los amigos, habla y así de esa manera están fortaleciendo a Daniel Sancho. Privilegio 1. 2. Bueno, privilegio, eso más bien sería una estrategia, ¿no? O sea, si tienen esas llamadas, todos pueden llegar a tenerlas, por lo tanto sería un buen hacer por parte o de la defensa o del psicólogo que lo está tratando, que está siendo pagado por su padre. Es que, vamos a ver, estamos hablando de privilegios penitenciarios o que tenga algún tipo de contrato con la prisión o algo así, o con el reino de Tailandia, no sé, o sea, ¿de qué estamos hablando realmente? Privilegio segundo, las comidas. Evidentemente Daniel Sancho no come lo que comen los demás, pero que se lo permite el sistema penitenciario mediante el que pagas. Y 3, las videollamadas y la protección que desde siempre ha tenido por la embajada española en Tailandia. Ese dinero no es un privilegio, es una losa que tienen los padres todos los meses, que evidentemente el sistema penitenciario tailandés lo permite, porque no tienen dinero para dar de comer. El que no tiene dinero, el que no tiene dinero no paga ni un duro. Fíjate, Todo lo volvemos a lo tienen mismo. En y todas España las no personas es así. que comparten No es celda así. con Daniel, porque como he dicho antes, Bueno, para el bienestar de Daniel no es así, importante pero que el yo dinero no que él estoy tenga diciendo, lo comparta pero con sus... También cuando hablábamos de Yuji, Frank Cuesta y tal, decíamos que madre mía, cómo era Tailandia y tal, que teníamos que pagar, que si no, no podías vivir y demás, y ahora hablamos de privilegios pagando, o sea, es que es de locos, o sea, fijaos cómo cambia de un caso a otro, ya Tailandia es diferente, ¿no? Me parece un poco surrealista cuando entramos en este tipo de cosas, ¿no? De medios de comunicación, de lo que dice uno, de lo que dice el otro. O sea, realmente está bien Daniel Sancho allí, está en un hotel. Claramente no, pero vamos a ver. Es que. Y luego hablamos del tema de la sentencia de Daniel Sancho. Evidentemente, con una sentencia como la que tuvo Sancho, en donde lo que está expuesto, lo que está ahí escrito, no se podría condenar a nadie a pena de muerte ni prisión permanente revisable ni nada. O sea, las pruebas que había eran bastante vagas y las explicaciones dadas en esa sentencia no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Que puede ser que sea culpable, no sea culpable, que haya algunas pruebas que a lo mejor estén mejor o peor acreditadas y demás, pero hay algunas cosas dentro del sumario y que luego vienen en la propia sentencia que son surrealistas. Se dice que el 6 de agosto se descubren restos humanos pertenecientes a Edwin Arrieta. En una de las partes se dice que 2 días atrás se encuentra un pie, que es presuntamente lo primero que se encuentra, que no figura en ningún lado. Luego hablamos de que aparece una cabeza, unos brazos y un torso justo cuando hace la reconstrucción Daniel Sancho, que está en una bolsa de plástico negra, una bolsa que son de estas bolsas como forenses, ¿no? Que aparece allí en la foto. Y ese hallazgo del torso, según lo que figura en el recurso, esto consta en los documentos de la investigación, no fue modificado en ningún momento, ni antes ni después del juicio, para reflejar ese error de registro, y esto contrasta claramente con la afirmación de ese teniente coronel de policía, el jefe de investigación, de equipo de investigación, que dice que declara que la referencia al hallazgo de ese torso era un error tipográfico. Una explicación que parece incoherente, un supuesto error que permanece sin corregir en todos los informes y documentos cruciales de la investigación hasta la presentación ante el Tribunal de Primera Instancia, donde ahí es descubierto y discutido en el proceso por parte de la defensa. Evidentemente, hay muchísimos errores de forma muy graves, que evidentemente en España esto sería un auténtico escándalo, ¿no? que estuviese. De hecho,
Lo que sostiene el recurso por parte de la defensa es que el acusado sostiene que la desaparición de estas pruebas del torso es intencionada por parte de agentes de policía. Desde el principio, los funcionarios y los superiores habrían determinado un tipo de narrativa que describía a Daniel Sancho como el autor de múltiples puñaladas en el pecho del fallecido. Big Joe, nos acordamos que dijo eso, y que habían difundido públicamente esa intención de seguir este tipo de línea de acusación a través de medios de comunicación de todo el mundo, y por lo tanto, tras ese descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, contrariamente a lo que esperaban los agentes de policía, pues justo ese trozo concreto, los restos, se convirtió en una prueba que no se ajustaba para nada a la narrativa que ya estaba preconcebida por los funcionarios encargados de la investigación. Esto que viene del recurso, evidentemente nosotros lo comentamos por aquí en múltiples ocasiones, o sea, siempre dijimos que había algo que parecía preconcebido a la hora de presentar ciertas pruebas y cosas infundadas hacia una narrativa que se contradecía en absolutamente todos los momentos. Lo que dicen es que fue un altercado físico cuerpo a cuerpo a un caso de homicidio premeditado. Esto es lo que cambia entre la defensa y lo que finalmente se transcurre en esa sentencia. Y al eliminar esas pruebas del torso, los agentes de policía pues trataron de ocultar la causa real de la muerte. La causa real, lo que dice obviamente el recurso, es el tema de que se dio un golpe en la cabeza y ahí es cuando se produce la muerte. De hecho, algunos expertos forenses lo acreditaron en este juicio, que esa lesión justo en esta zona de la cabeza, no sé si se me estaba yendo, pues sería lo que causa la muerte. Obviamente es con lo que tiene que jugar la defensa. Hay ahí un error de forma muy grande, unos forenses que contradicen lo que dice la sentencia y por lo tanto es lo que ellos tienen, ¿no? Que explotar. El privilegio va asociado al dinero. El privilegio va asociado a la economía de la nación. Claro, el privilegio va asociado al dinero. Calma. Venga, Richard. Claro, evidentemente, es que aquí pagas. Claro, que estás pagando. Y sabemos si es legal. Pero en España no hay privilegio por pagar. Y sabemos, disculpad, vamos a hablar uno a uno, por favor, que nos encendemos. ¿Sabemos si es legal que a través de esa videollamada del psicólogo pueda mantener contacto con los amigos? Porque realmente... Pues te puedo decir que no. Te digo que no. Artur Segarra, el otro preso español, ni videoconferencia, ni psicólogo, ni la madre que lo parió. Pero porque bueno, no tiene dinero no tenía la familia para mantenerlo. Evidentemente él tiene derecho a unas videollamadas entonces un privilegio no es privilegio. Y con independencia de los padres y de su dirección letrada. Y otra cosa es que una de las partes que pueden ponerse en contacto con él decida pasarle el teléfono a un amigo. Tú tienes derecho a tantas llamadas al mes y las aprovechas con quien toca. Pero qué burrada estás diciendo, Mónica, por Dios bendito, qué burrada estás diciendo. Pero ¿cómo va a ser una videollamada que es conmigo y que entre toda una turba? Pero ¿cómo va a entrar una y eso Galiacho, turba detrás, vamos, ánimo, venga, eso que puede hablar con sus amigos, no puede estar amparado dentro de la terapia de refortalecimiento que estábamos hablando. Claro, pero ¿qué preso tiene eso? Pues Daniel todo Sancho. Lo que lo soliciten y lo que lo puedan permitir. No es verdad. Bueno, pero entonces hablamos de reinserción desde España, estamos hablando de que no estaría bien la reinserción de Daniel Sancho en la sociedad. Creo que estamos viendo al final un prisma que es muy diferente y nos estamos convirtiendo prácticamente en Tailandia, siendo tertulianos o siendo personas físicas o digitales, vamos a decir, en los comentarios, convirtiéndose en alguien de Tailandia opinando. O sea, es rarísimo todo esto, como se está abordando el tema Sancho. No, es verdad. Lo puedan permitir. No es verdad. La diferencia hay que solamente hay otro español. Bueno, hay varios. Pero precisamente el español que tú estás comentando, su situación económica ni su edad es la misma que la de Daniel, porque no tiene unos padres. Pues entonces todo se está resumiendo. Normalmente a un preso no le permiten más que las videollamadas están súper controladas por la embajada. Súper controladas.
y con un gran follón. Entonces, si yo voy a hablar contigo, no voy a hablar con 26, voy a hablar contigo. Perdona, pero haber decidido una de las personas que hable con él ceder esa llamada a la que el preso tiene derecho a un amigo... Eso no se puede permitir, pero ¿qué estáis diciendo de burrada? Pero estamos el sistema penitenciario... Al final lo que está claro es que con dinero se pagan muchas cosas y, bueno, aunque esté amparado por la ley, yo no digo pues que no. es dinero de la familia y lo están aprovechando. Claro que sí, pero que no nos pero digan hay que una no diferencia. Pagan, que no digan que no pagan, pagan. Vamos a pasar a otros asuntos. Madre mía, cómo estamos hoy, por favor, que es domingo. Desde el principio del programa. A ver, Daniel Sancho mantuvo una relación de 5 años con una joven con quien planeaba casarse incluso antes de su detención. Y os preguntáis, ¿qué ha sido de ella? ¿Siguen juntos? ¿Mantienen el contacto a través de esas videollamadas tal vez? Tenemos en exclusiva todas las respuestas a estas preguntas. La exnovia de Daniel Sancho. Bueno, antes de ver el tema de la exnovia de Daniel Sancho, vamos a seguir comentando un poco del recurso que bueno, os dije que en diferentes vídeos y directos del caso íbamos a ir viendo esto. Lo que dice un poco más en el recurso acerca de lo que os estaba contando es que el relato fáctico de los hechos aparece en esa sentencia, en la página número 36, que dice: dada la naturaleza vital de la columna cervical, la acción del acusado Daniel Sancho de impactar en la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero con esa fuerza suficiente para causar una fractura en el hueso occipital y luego un traumatismo craneal interno. Esto demuestra la acción de causar la muerte del fallecido. La cuestión restante era si las acciones del acusado constituían homicidio premeditado. Obviamente no hablamos de que esto es el golpe que finalmente da supuestamente Daniel Sancho a Edwin Arrieta, que termina con su vida, al parecer, no teniendo nada que ver con el tema del tórax que se comentó en un principio por la policía tailandesa. Luego dicen que el tribunal de primera instancia se esforzó mucho por inferir la intención a partir de un altercado físico, en el que era evidente que ninguna de las partes empleó ningún arma u objeto similar, ningún cuchillo, ni absolutamente nada en la pelea inicial, por lo cual es llamativa la premeditación por ese lado, vamos a decir. Y luego en ese combate físico fue con una persona de mucho mayor peso. Aproximadamente 35 kilogramos más pesaba Edwin Arrieta en contra del propio Daniel. Y así vemos que sostienen que no hay ningún objeto contra ninguna ventana, ni absolutamente nada. El demandado sostiene también que el pasaje mencionado representa una interpretación errónea de las circunstancias y que insinúa que el demandado golpeó repetidamente la cabeza del difunto contra el borde del lavabo, con la intención de fracturarle ese hueso occipital que luego dicen que por el que se produce la muerte. Y dice el recurso que ruega encarecidamente al Tribunal de Apelación que considere este punto de manera decisiva y definitiva para resolver todas las acusaciones de ese estilo, en particular en esa luz del testimonio unánime de los patólogos forenses que afirman explícitamente que la lesión en el hueso occipital del fallecido Edwin Arrieta fue un hecho singular y no una serie de impactos repetidos. Impactos que por eso determinan como la intención de matar, porque básicamente si Daniel Sancho coge la cabeza de Edwin Arrieta y le dio varias veces contra el borde de ese lavabo, pues ahí se vería esa intención. Pero lo que sostienen algunos expertos forenses que incluso estaban desde Tailandia es que fue un solo golpe lo que finalmente produce la muerte en la cabeza del señor Arrieta. Es una de las personas más buscadas de España desde que saltase a la luz la detención del chef. Desde ese momento se ha mantenido lejos de todo para evitar aparecer en los medios de comunicación. Se encuentra en una posición vulnerable y afectada, manteniéndose alejada del escándalo y la atención pública. Llevaban 5 años juntos, una relación paralela a la amistad que Daniel llevaba con Edwin. De hecho, al ser detenido por la muerte de Edwin Arrieta, el mismo Daniel la nombra. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Desde ese momento ella desaparece, borra cualquier vínculo con Daniel en redes sociales y se ha dicho que nunca ha ido a verle a Tailandia. El primero en romper la relación con ella es el mismo Daniel Sancho. ¿Cómo está tu novia?
no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. El brutal desencuentro que tuvieron Edwin y Daniel en Tailandia podría haberse dado, según la defensa, por unas supuestas fotografías que Edwin quiso revelar. Fotografías íntimas que fueron objeto de especulaciones, aunque Daniel en el juicio reveló su supuesto contenido. Me amenazó con revelar una foto con 2 mujeres y enviársela a mi novia. Al parecer, Daniel tenía planes de boda con ella, aunque 2 años después sigue vinculada a Daniel de alguna manera. Este programa ha podido saber en exclusiva que ella sigue teniendo contacto con el entorno de Daniel, con los que tiene encuentros, y estos le contarían el día a día de Daniel en la prisión tailandesa. Al final sí que tiene mucho contacto con el exterior, Daniel. Claro, tiene contacto. Pero una cosa con es mantener el contacto, pero mantiene la relación. No. A ver, evidentemente, no sé, esta chica... A ver, en verdad me parece raro también que mantenga algo de contacto, aunque sea mínimo, por lo que están diciendo, porque ella como que se alejó, no sé si luego empezó a pensar a lo mejor en todo lo que pasó aquí, o si le parece extraño, o si cree que a lo mejor no fue él. No sé, creo que el testimonio de la novia de Sancho quizás probablemente sea uno de los testimonios más importantes en la historia de este caso y que nunca ha salido. Creo que es probablemente después de que salga Daniel Sancho hablando, evidentemente, que ha salido, bueno, entrevistas escritas, agencia F, tal, bueno, de ahí podemos sacar alguna cosa, ¿no? Pero la entrevista a Daniel Sancho creo que es como la exclusiva más grande de este caso. La segunda exclusiva más grande de este caso obviamente era Rodolfo Sancho, que por ello el caso es muy gordo, pero luego hablamos de la ex de Sancho. O sea, creo que esa persona le habrán ofrecido dinerales por hablar. Dinerales, seguro. No, la relación no la mantiene, es decir, mantiene el contacto con los amigos de Daniel que pertenecían al mismo círculo. Es decir, o sea, esta chica está completamente desvinculada. Y si fuese otra persona, si realmente no tuviese una posición económica bastante elevada, seguramente habría hablado, claro. Sí que es una chica que se sabe que es de buena posición económica y del cual no le apetece salir. Y por cierto, una cosa que se ha rumoreado, que se decía que ella podría tener cierto papel en este recurso, y no, a ella no se la nombra para nada en el recurso. No, ¿vale? Sale de la ecuación completamente. Sí, sale de la ecuación porque se había rumoreado que podrían usarla para... No la usan. Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? No tiene sentido. Bueno, ya lo dijo Daniel, que una vez que ya Daniel tiene la sentencia en su poder y ya sabe que está condenado a una cadena perpetua, es él mismo el que le dice, haz tu vida y vamos a cerrar esto aquí. O sea, a mí es verdad que la situación es muy compleja, pero la situación de ella era muy delicada, porque han utilizado de algún modo que de la víctima, Edwin Arrieta, iba a desvelar la relación que tenía con Daniel para, incluso se ha llegado para a decir, molestarle, ¿no? Entonces es complejo. Incluso se ha llegado a decir que Edwin estaba hasta siguiendo a esta chica, que no era cierto tampoco. No era vamos, cierto. O sea, que bueno, se ha dicho tantas burradas. Bueno, y que había amenazas de muerte de por medio hacia esta chica también. Esto se dijo, salió en unos medios, ¿no? Hace unos meses atrás llegamos aquí y había un montón de medios colocando esto, amenazas de muerte y demás hacia esta chica. Evidentemente, si pudiese llegar a ser cierto de alguna manera o no se sabe. Pues obviamente que no, tampoco quiera salir por ese lado, ¿no? Que tenga miedo. Están diciendo de uno y otro, pero hay una cosa importante a lo que dice Silvia, que decía que todavía el tribunal no. Todo indica que esto puede salir a lo mejor a finales de octubre, noviembre, puede ser el recurso. Y algo muy importante que se mantenía optimista Daniel también delante de este recurso. Pero ¿qué vas a hacer? Es que de la única manera es mantener lo mejor, en el mejor estado de ánimo a un preso, ¿no? Es la única manera. Sobre todo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues caso Sancho, fijaos que aún los medios siguen hablando bastante de esto. Bueno, no sé si mañana seguiremos hablando un poco más de este recurso. Todo lo que queráis saber, dejármelo por aquí abajo en comentarios, intentaremos ver. Son muchísimos puntos, evidentemente. Hay muchísimas páginas de recursos, una barbaridad, y todo lo que podamos saber, pues evidentemente podemos comentarlo por aquí. Que emitirá su veredicto el próximo 29 de agosto. El abogado de la familia Arrieta, Juanjo Ospina, ha contado cómo ha sido el juicio desde dentro y las claves en las que está basado su alegato. Según Juanjo Ospina, Daniel Sancho tenía mirada de muerte. Al parecer vivía en una falsa realidad. Sigue negando la responsabilidad de lo realizado. Asegura que Daniel, el acusado, tenía la mirada de muerte en el juicio, con los ojos fijos
y desafiantes. Sancho pudo evitar el crimen porque Edwin cae al suelo y continúa con vida. Sancho reconoce en el juicio que tras golpearle, Arrieta se queda convulsionando. Daniel espera que deje de moverse y en su declaración reconoce que después le remata, es decir, que le asesina. Sería un asesinato premeditado. Juan Ospina defiende que antes de asesinarlo, Daniel Sancho lleva a Arrieta a una habitación que no era la principal. Bueno, esta es la parte del mundo de esa entrevista que ya realizamos por aquí, la cobertura de la crónica de estas fuentes, de que prepara la habitación, etcétera, pero también de que tenía mirada de muerte, y luego sacan como ahí un boceto y una imagen de Daniel Sancho en esa crónica que me parece tremendo. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar y de hecho no sé si van a tener problemas con eso porque es una entrevista bastante fuerte a poquitos días de sentencia. Y que Daniel prepara para matar. Es la definida como habitación de la muerte, donde habría puesto los cuchillos. Tras matarle, asegura que se echa una siesta. Bueno, cuenta atrás de 10 días para conocer esa sentencia. Juan Ospina, buenos días. ¿Por qué aseguras que Sancho pensaba que iba a quedar impune? Bueno, tras lo ocurrido y analizando los hechos que ocurren tras el crimen, tales como echarse una siesta a las 6 de la madrugada, hasta después salir, que salga el sol e ir a desayunar, quedarse tranquilo en la isla. Cuando recibe mensajes de Darling, que es la hermana de Edwin, pues... Echarse una siesta hasta las 6 de la madrugada. Eso no sé de dónde lo sacas, si sale en alguna parte de la declaración de Daniel Sancho, pero dice que se echa una siesta hasta las 6, que es ahí cuando sale, al parecer, a tirar más restos y luego se va a desayunar. O sea, Daniel Sancho hizo todo en un tiempo récord, ¿no? Incluso hay ciertas cosas que dan a pensar que la pelea puede llegar a ocurrir de madrugada. Pero bueno, esto no hay suficientes datos como para llegar a asegurar que eso puede ser así. Responde sorprendido, ¿no?, ante los mensajes, refiriendo, no sé dónde está tu hermano, cuando lo había matado, ¿no? Oye, he perdido a tu hermano, ¿no? Como si fuera todo algo surrealista, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es que él pensaba que este crimen no se iba a descubrir. Sin embargo, todos esos errores que hemos podido tener conocimiento después, pues han traído que finalmente se le haya podido enjuiciar y estamos a la espera de la sentencia. Y Juanjo, porque has dicho también que la actitud de Sancho durante el juicio... Bueno, es que realmente lo de los mensajes tampoco prueba nada premeditado, ¿no? O sea, no hay para llegar a pensar en tanto de planificación, enviar unos mensajes a la hermana diciendo lo he perdido, no está aquí, o estábamos de fiesta y lo he perdido, no sé, es como, bueno, ¿es realmente eso un plan para acabar con una persona? ¿Enviar mensajes diciendo que no sabe dónde está? No sé, o sea, eso también cuadraría con que Daniel Sancho improvisó todo y fue rehaciendo pues absolutamente todos los eventos posteriores en base a lo que le iba saliendo, ¿no? Bueno, no sé, es que cuadra perfectamente con las dos, incluso más con la segunda. Ha sido desafiante. ¿Qué actitud has percibido tú? Bueno, a respuestas del propio juez, que él mismo le refutaba o le preguntaba, inclusive algún comentario con personas cercanas al mismo, que no voy a desvelar para guardar la intimidad de las mismas, su forma en dirigirse a los testigos, su forma inclusive en dirigirse al fiscal, y algo creo que es irrefutable para toda la audiencia, ¿no? ¿Alguien ha escuchado a Daniel Sancho pedir perdón? ¿Alguien ha escuchado a Daniel Sancho arrepentirse por lo ocurrido? No ya. Bueno, realmente lo que decía Balfagón es que él había pedido hasta en 7 ocasiones perdón, pero no por matar a Edwin Arrieta, que él no se considera culpable de la muerte, sino que se considera culpable de lo que después hizo con su cuerpo, y pedía perdón a la familia por eso mismo, por lo que hizo a posteriori, sino por lo que había hecho antes, realmente no. Y eso es ahí donde incide la acusación, donde incide Juan Ospina, que no le ha escuchado pedir perdón, pero por
supuestamente haber matado, según ellos, a Edwin Arrieta con premeditación. Matar a Edwin según él sin querer, pero ¿alguien ha escuchado que ha pedido perdón? Yo creo que no, ¿no? Entonces yo me ratifico en esa entrevista que salió ayer en el diario El Mundo. Él vive una falsa realidad en donde él cree que es inocente y que no es responsable de no solo asesinar a Edwin Arrieta, sino descuartizar y esconder el cadáver. Juanjo, la defensa de Daniel se ampara en torno al miedo. ¿Es posible demostrar esto en un juicio? ¿Miedo de quién? ¿Miedo de Edwin hacia Daniel? ¿Por eso fue Edwin a Tailandia o miedo? Entiendo, no entiendo el miedo. Entiendo, deduzco, es que, miedo a una situación límite. Dígame. De la que se defiende, eso es lo que deduzco yo. Miedo a perder la vida, miedo a defenderse ante eso. Cuando eres experto... Claro, lo que pasa es que los hechos pesan por su propio peso, ¿no? Yo he estado muy cerca de Daniel Sancho, a 2-3 metros. Yo hago bastante deporte y Daniel Sancho, con 30 años, es una persona muy corpulenta que practica artes marciales. Creo que encima practica el kickboxing o el Muay Thai. ¿Quién tenía miedo de quién? Un chico de 30 años que sabe utilizar las artes marciales para matar frente a una persona que ha fallecido y que es víctima. Que sabe utilizar las artes marciales para matar, o sea... Hombre, las artes marciales o el Muay Thai en ningún caso se usan para matar, ¿no? Que en este caso haya coincidido en el que Daniel Sancho pues haya acabado, ¿no?, con la vida de Edwin Arrieta de esa forma, pues yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Que tenía 45 años y que no practica deportes, que yo creo que... Bueno, de hecho, sus amigos decían que sí, que había sido Edwin Arrieta cinturón negro. Que había sido cinturón negro Edwin Arrieta, decían. Y que también iba a Tailandia a practicar Muay Thai. Eso lo dijeron en unas entrevistas. Yo no tengo ni idea, pero eso es lo que decían sus amigas. No sé, que eso objetivamente no es una valoración clara, ¿no? Por lo tanto, Juanjo, yo creo que miedos de Edwin Arrieta, seguramente tuvo mucho miedo. Sí, dígame. ¿Y tú piensas que Daniel viajó a Tailandia únicamente para terminar con la vida de Edwin Arrieta? Sin género de dudas. Esa es la conclusión a la que llegamos. Yo creo que hay un hecho relevante al respecto, es que días antes habían estado juntos en Ibiza. Están las transferencias de dinero, los mensajes de WhatsApp, en donde Daniel... Bueno, aquí Ospina vuelve a incidir en que ellos habían estado días antes en Ibiza. O sea, vuelve a decir que habían estado días antes en Ibiza. Lo ha repetido en muchas ocasiones, no hemos visto nada de eso, o sea, no hemos visto ninguna prueba que dé a pensar en esto, en que realmente sí estuvieron juntos en Ibiza, porque en las fotos y todos los vídeos que hay de Daniel Sancho, él está con sus amigos, o sea, él está pues, de fiesta en Ibiza, que si en barcos, que si comiendo aquí, allá... Pero con Edwin Arrieta no aparece en nada de esos vídeos. O sea, días antes en Ibiza es que no sale en ningún lado, ninguno de esos vídeos. Lo que decían para argumentar que estuvieron juntos, que yo no sé si estuvieron o no, pero lo que decían para argumentar que estuvieron juntos es que estaba en un barco que era como parecido o algo así por el color y tal, pero resulta que eso tampoco se ha llegado a confirmar por la otra parte. O sea, la defensa o la familia Sancho tampoco ha demostrado en ningún momento o ha dicho que ellos dos estuvieran juntos en Ibiza días antes. Y entonces, ¿por qué se fue Daniel Sancho antes y luego se fue Arrieta? ¿No? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué Arrieta va a Ibiza, luego al parecer dicen que va a Málaga, luego se va a Madrid, luego coge un vuelo, pero llega 2 días después? No sé, es ahí esas piezas del puzzle que aún faltan, ¿no? Él invita a Edwin a Tailandia. Edwin insiste que no quiere ir a Tailandia, que encima es un viaje bastante complicado porque está en Chile. Y luego el hecho concreto de alquilar 2 habitaciones de hotel, que yo creo que eso en su mente, espero que el juez lo deje claro en la sentencia, ¿no? Si usted, ¿para qué alquila 2 habitaciones de hotel?
Usted, si quiere una habitación para cocinar, pues alquila una habitación para cocinar, pero 2 habitaciones de hotel, no, claro, es que yo creo que no entiendo, o sea, no entiendo muy bien la hipótesis aquí que plantea Juanjo. Yo no la entiendo. O sea, dice 2 habitaciones de hotel. A ver, era un hotel que tenían hasta el 3 de agosto, sí, ¿verdad? Y el bungalow, ¿hasta qué día lo tenían? ¿Y cuántos días más iba a estar Daniel Sancho? Es que, a ver, es que en su lógica fallan demasiadas cosas. O sea, es que no... Vale, puedes pensar, ese bungalow estaba justo para esos días, hasta el día 5 me parece que era, y entonces pues podemos llegar a pensar en que alquila también ese bungalow que estaba un poco más apartado, que allí hay cuchillos y tal. Bueno, tiene algo de lógica, pero dice, no, porque alquila 2 habitaciones. Bueno, es que, no sé, el tema de grabar los vídeos, bueno, puede ser una escapatoria para Daniel Sancho, pero realmente yo me pregunto que ¿dónde coño se iban a quedar? O sea, ¿dónde coño se iban a quedar? Si tenía un gimnasio alquilado para más de un mes, bueno, tenía el gimnasio ese que estaba cerca del bungalow, se movía por allí. Es que al final esto tampoco tiene tanta lógica. Si lo miras desde ese prisma... Era uno de los indicios claros que hablan de la premeditación. Podemos entrar a valorar muchos más, ¿no? Pero yo creo que el alquiler de las 2 habitaciones de hotel pues ya dice mucho. El tema de las habitaciones de hotel forma parte de las... Bueno, es que puede decir mucho o puede decir nada. O sea, ¿qué puede decir alquilar otro bungalow? ¿Que se tenía que quedar en otro lugar? Pues puede decirlo también. O sea, es que al final... Que en el hotel no podía grabar esos vídeos de cocina, pues puede decirlo también. Es que al final puede decir mucho o puede decir muy poco. Contradicciones en las que habría entrado Daniel Sancho tras declarar ante la Corte. Yo creo que las contradicciones en todas sus declaraciones han sido versiones diferentes. La primera versión que hace cuando es sorprendido en el crimen, bueno, si nos vamos más atrás, en primer lugar, él denuncia la desaparición de Edwin Arrieta. Luego denuncia cómo acaba con su vida. Luego en el juicio introduce la faceta esta del miedo, ¿no? Entonces, contradicciones constantemente. Inclusive no sabíamos bien cómo había terminado con la vida de Edwin Arrieta hasta el día que en el juicio pues responde al fiscal sobre que le remata en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la perspectiva del ejercicio profesional, cuando una persona investigada y acusada pues ofrece tantas versiones, es que hay algo que está intentando ocultar y que no hace honor a la verdad. Juanjo, ¿qué veredicto esperas para el 29 de agosto? Nosotros esperamos que sea una sentencia justa, que esté motivada, que esté argumentada, que el juez analice la prueba con rigor, con lógica y que pueda motivar la decisión que tenga pues con unos argumentos propios de la experiencia procesal. Nosotros no estamos pidiendo venganza, si lo que se está esperando que digan no, queremos esta pena o queremos otra pena. Lo que la familia de Edwin Arrieta espera es que pasen muchos años en prisión, que la calificación jurídica de los hechos ellos entienden que ha sido un asesinato con premeditación, y comprendo que cerrarían esta etapa tan dolorosa de su vida con esa calificación y con una sentencia que obliga a Daniel Sancho a estar muchos años en prisión en Tailandia, más cuando a la fecha, yo insisto, no se ha escuchado que haya pedido perdón ni se haya procedido con ningún tipo de reparación del daño producido, ¿no? Juanjo, invitamos a esta conversación, si te parece, al resto de especialistas de la mesa. Empezamos con Borja, que te pregunta. Hola, Juanjo, buenos días. Un placer. Te quería preguntar por 2 cuestiones. En primer lugar, la semana pasada la defensa de Daniel Sancho consideraba una buena noticia que la Fiscalía no había presentado un escrito. ¿Qué valoración haces ante eso? Y luego también, en las últimas semanas también ha aparecido la noticia de que a lo mejor en 2 años Daniel Sancho está ya cumpliendo la condena en nuestro país. ¿A ti te parecería justo que en 2 años pudiera volver Daniel Sancho a España? En relación a la primera pregunta, Borja, la Fiscalía sigue manteniendo que estamos ante una... Bueno, lo de la segunda pregunta realmente ya lo he contestado antes, ¿no? Ha dicho que
que esperan desde la familia Arrieta y demás que Daniel Sancho pase bastantes años en una cárcel en Tailandia, decía él, en Tailandia. Asesinato con premeditación y sigue pidiendo la pena de muerte. Lo contrario hubiera sido noticia, es decir, que la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales hubiera modificado su valoración de los hechos, pero esto no ha sido así. Habría que entender el contexto. Bueno, pero no lo ha modificado, simplemente ha dicho que le parece bastante complicado que se llegue a poder probar esa premeditación que tanto habían acusado a Daniel Sancho. Eso es lo que ha dicho. O sea, entonces aquí es como que están dándole la vuelta para generar esa controversia de cara a que quedan muy pocos días. Y esto lo llevan haciendo un tiempo, ¿eh? El contexto y la cultura tailandesa y cómo es práctica habitual que la Fiscalía no presente un informe de conclusiones provisionales en algo que ellos estiman que es redundante. Por lo tanto, mi valoración objetiva es que la Fiscalía sigue pidiendo pena de muerte, sigue calificando los hechos como asesinato con premeditación y que la noticia tendría que haber sido no que no hubiera presentado, sino que hubiera presentado algo modificándolo. En relación a tu segunda pregunta, ese es el gran drama de la familia Arrieta. Esa es su gran preocupación. Han matado, descuartizado, tirado a un ser querido a una basura como si fuera un animal. Y su gran preocupación es que esta persona que no ha pedido perdón, que no ha reparado el daño, que se están dando entrevistas millonarias y se sigue sin indemnizar con un solo euro a la familia Arrieta, pues acabe en 2 o 3 años en una cárcel española y quién sabe si en 6 o 7 años en libertad, ¿no? Ese es el gran drama de la familia Arrieta. Mónica. Juanjo, una... Bueno, a ver si el juez decide que ha sido homicidio imprudente, pues Daniel Sancho tendrá que salir de la cárcel en cuanto el juez, como el juez decida su condena. O sea, no es como, bueno, si está fuera de prisión en 7 años, qué terrible o qué horrible. Bueno, dejemos que la justicia lo asegure cuál será la condena de Daniel Sancho, ¿no? Una pregunta directa. ¿Daniel Sancho podría haber salvado la vida de Edwin Arrieta si hubiese querido? Entendemos que sí. Entendemos que sí. De su respuesta y las conclusiones de los forenses es que sí. Sí, yo soy Javier Urra, soy psicólogo, he trabajado 35 años en la Fiscalía como psicólogo forense. Una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Usted dice, hemos visto en él un hombre duro, frío, sin arrepentimiento, sin pedir perdón, altivo, y en las imágenes que tenemos sí se le ve altivo. Él tiene a lo mejor una valoración personal de lo que está bien hecho, haga lo que haga la justicia. ¿Cree que es ese su razonamiento? ¿El mío o el de Daniel? El de Daniel. ¿Cómo valora esa actitud de no pedir disculpas, de no humillarse un poco, de no demostrar vulnerabilidad, de no querer ser más empático con la familia, más humano? Sí. Posiblemente, Javier, usted y yo que hemos compartido tantas horas en televisión, podríamos hablar de este tema sin terminar, ¿no? Vamos a ver, definir a Daniel Sancho, y yo que no soy un profesional de la psicología forense y un simple jurista, me sería muy difícil. Lo que puedo analizar, y ustedes saquen sus propias conclusiones, y más usted, a quien escucharé con atención, es que en el juicio, cuando Daniel formulaba preguntas después de sus abogados, yo como jurista reflexionaba, ¿por qué hace preguntas si ya las ha hecho sus abogados? Y preguntas que en muchos casos no afloraban luz a un hecho controvertido. Cuando en algún momento el juez cortaba alguna de las preguntas que él formulaba, Daniel Sancho se enfadaba y mostraba su molestia, e incluso discutía con personas que estaban en su banco. Y yo reflexiono como ser humano, ¿cómo es posible que una persona a la que le piden pena de muerte se gire a discutir con sus seres queridos sobre el por qué o no que un juez, que es la autoridad, le haya cortado esa pregunta? Mira, sobre esto tampoco se había hablado mucho, aunque en todos los medios salía de esta forma, de Daniel Sancho hace aspavientos dentro del juicio y todo eso, y se analizó en su momento. Tampoco la familia de Daniel Sancho no se pronunció mucho al respecto, solo dijeron que muchas cosas eran mentira de lo que estaba saliendo, y de hecho, bueno, ahora que estaba hablando en un inicio del tema de Joaquín Campos y tal, o sea, dicen que se están asegurando que es García Montes el que ha ordenado. O sea,
el que ha ordenado el despido de Joaquín Campos de La Razón. Es como que tienen esta gente tiene en la cabeza a la defensa todo el rato y como que los van poniendo en diferentes cosas que van pasando del caso. Pasa esto, la defensa. Pasa lo otro, la defensa. Pasa otra cosa, Rodolfo Sancho. O sea, todo el rato van como poniendo las cabezas de los abogados de la defensa para diferentes cosas que o les molesta o les parece raro o ilógico y para ellos está fatal y bueno, pues eso van colocando. Y eso es un poco lo que está pasando mediáticamente con el caso en los últimos días. No sé si me explico bien. Perfecto. Entonces, de ahí que haya sacado yo esas conclusiones, pero lo digo... Que otra cosa es que la defensa lo esté haciendo bien o mal, o haya cosas que seguramente haya hecho mal y diferentes portales hayan sacado a la luz fallos que hayan tenido por querer volcarse con el acusado, etc. Y ahí hayan errado en algunas cosas. Bueno, puede ser, pero de ahí a que sea todo una barbaridad y que haya detrás una conspiración con García Montes y con Balfagón y tal, me parece bastante surrealista e ilógico llegar a pensar en ciertas cosas que se están comentando por ahí en muchos portales. O sea, llegan a una imaginación que luego se nos decía a nosotros, ¿no? Que veíamos cosas raras en el caso Daniel Sancho y tal. Que si la reconstrucción, que si veíamos esto otro, este vídeo que se filtraba, qué raro nos parece. Ahora, esta declaración que sale en la televisión de la policía tailandesa, qué raro nos parece. También os digo que esa falta de consistencia en las pruebas de la acusación para determinar esa premeditación y demás, que no encajaba, ciertas cosas demasiado extrañas, un cuchillo por aquí que deja una mochila sin sentido, que los horarios eran demasiado justos, luego se decía una cosa, luego otra, que si estuvo 3 horas, luego estuvo 20 minutos, que si Daniel Sancho esparció los restos en un lado y de repente era en otro. Bueno, hubo muchas cosas que para algunas personas empezaron a pensar y a replantearse demasiadas cosas, a indagar en ciertos temas y llegaron a plantearse que Daniel Sancho podría llegar a ser inocente. Eso realmente sucedió en determinados momentos del caso, ahora menos, aunque también hay mucha gente que así lo piensa, y me refiero a ser inocente de absolutamente todo, que es un montaje, etcétera, ¿no? Mucha gente llegó a pensarlo en alguno de los momentos. Ahora es verdad que parece que pues, hay, por un lado, gente pues, totalmente contraria a la defensa, a Daniel Sancho, y que tiene un odio desmedido en su contra y tal, pues simplemente por llevar una opinión al extremo, mientras que estamos nosotros que estamos en una opinión más tranquila, en el medio, intentando ver un poco para los dos lados, pero siempre, evidentemente, llegando a ver que del otro lado se están haciendo las cosas de una forma que, con un odio desmedido, más allá de llegar a pensar que lo ha hecho Daniel Sancho con premeditación o no. Con la máxima transparencia e intentando ser lo más gráfico posible. Juanjo, te pregunta Patricia Suárez. Sí, Juanjo, tú has afirmado aquí ahora, hace unos minutos en este programa, que estás convencido de que se fue a Tailandia para asesinarle, que eso estaba planificado. Pero ¿no crees que entra en contradicción con la idea de que allí realmente la pena puede ser muchísimo mayor, las condiciones carcelarias son peores y que si realmente tenía en la cabeza planificado matarlo, pues mejor, a lo mejor en otro país, ya puestos? Claro, Patricia, eso es algo que bueno, encantado de saludarte también, es algo que se pregunta mucha gente, ¿no? Sin embargo, como análisis jurídico, analizando lo que hay en la causa, nos encontramos conversaciones de WhatsApp en donde Daniel invita a Edwin a ir a Tailandia, en donde Daniel, pues todo lo que he venido a referir después, para no ser redundante, ¿no? Por lo tanto, no encontramos
otra explicación u otro motivo de ese viaje justo en esos momentos, cuando además tenemos conocimiento que Daniel estaba teniendo un viaje familiar con personas cercanas a él, creo que su expareja y familiares de su expareja en una región muy cercana a Tailandia, y que... O sea, que Daniel Sancho estaba teniendo un viaje en esos momentos con su expareja y con familiares de su expareja. Me parece que había sido en Camboya, si no me equivoco. De hecho, bueno, nosotros vimos las fotos que tenía esa expareja Laura, si no me equivoco, y ahí estaban en varios sitios de Asia cercanos. Me suena que era Camboya en donde estaban. Pero realmente Daniel Sancho nunca fue con ella, ¿no? En ese momento nunca fue con ella, porque Daniel Sancho el 29 de julio o 28 me parece que está en Ibiza. O sea, es que al final nunca estuvo con ella. Entonces eso iba a tener o iba a planear estar con esa persona en ese momento en el cual llega Edu Arrieta. Bueno, es una hipótesis también. Durante ese viaje él se marcha a Tailandia. Es que por eso nosotros estamos convencidos que el viaje... Durante ese viaje él se marcha a Tailandia. O sea, esta es una información totalmente nueva aquí de Ospina. O sea, que estaba en un viaje Daniel Sancho y él se va a Tailandia. Pero esto no cuadra nada, ¿no? O sea, no sé de dónde ha sacado esto Ospina, pero Daniel Sancho va desde Madrid a Tailandia, ¿no? O sea, eso es lo que se había dicho hasta este momento. O a lo mejor eso es... Es que ahora ya me estoy acordando de aquella información que salía de... no sé si era James o el coronel Panya, que daba una entrevista al reportero Álvaro López. Sí, creo que había sido a él, ¿no? En Telecinco, que salía el coronel, salía James al lado y tal, y decían algo así como que Daniel había venido de otro país, que no era España. Y esto lo desmintieron totalmente después. Esto se desmintió, no estaba en el sumario, y ahora nos viene aquí Juan Ospina a decir que tenía otro viaje con familiares de su expareja y tal, y estaba en otro país, que yo recuerdo o me suena que era Camboya, que estaban por allí, y de hecho en las redes sociales de esa persona había varias fotos en las cuales ella estaba por allí con varios amigos, etc., en los días posteriores a que sucediesen estos hechos. Me parece tremendo, la verdad, esto. El viaje a Tailandia está pensado para acabar con la vida de Edwin Arrieta. ¿Pero crees que lo hizo porque pensaría que a lo mejor allí se podría escapar mejor, que la policía era peor que la española? Es que si no se entiende. Sí. Te pregunta también Ana Villarreal, Juanjo. Y yo te digo... Juanjo, muy sencillo y muy directo, por entender también la coherencia detrás del relato de la otra parte. Es cierto que uno no puede mostrar arrepentimiento o pedir perdón por algo que considera que no ha hecho o que no tuvo más remedio que hacer. Es pura coherencia también que uno se cuenta a sí mismo. Por eso te pregunto, estamos a tiempo. ¿Eso de verdad sería útil para la familia? ¿Es un llamamiento que puedes hacer, el que pida perdón y muestre otra actitud? ¿O ahora mismo ya la familia lo da por perdido y busca lo que tú decías antes, que es una indemnización? No, para nada. También aprovecho, Ana, para saludarte y mandarte un abrazo muy cariñoso. Estaba un poco asustado con la pregunta que podría realizar, creo que la puedo responder. La familia tiene unas convicciones cristianas muy sólidas y aceptarían, por supuesto, y convencido, aceptarían un perdón sincero. Seguro, si es sincero. Si es una tomadura de pelo, pues por supuesto no solo se molestarán, sino que se les hará más daño, ¿no? Pero un perdón sincero siempre. Pero yo haciendo relación a lo que me preguntabas, si Daniel Sancho no reconoce el asesinato con premeditación, tampoco se le ha escuchado pedir perdón por el homicidio, digamos, imprudente. Entonces yo creo que en un plano de humanidad se podría disculpar por lo que ha ocurrido, pedir perdón a la familia, hacer un reconocimiento del daño que ha causado, sin hablar de ninguna valoración económica, y luego, pues... A ver, es que depende también de lo que sea verdad o no en el caso, porque tú imagínate que lo que dice Daniel Sancho de que intentó viol, etcétera, no va a pedir perdón por eso, ¿no? En ese caso, si tuvieron una pelea, se enzarzaron, se cayó, se golpeó en el hospital,
mientras que la otra persona estaba intentando amenazar o amedrentar al señor Daniel Sancho diciendo que iba a acabar con la vida de personas muy cercanas a él y muy importantes, y es ahí cuando se enciende el chip y hay esa pelea que acaba tristemente con la vida de Arrieta. Es que claro, ¿en qué queda eso, no? ¿Dónde situamos eso? Lo demás ya se verá, ¿no? Pero cuando a mí me han preguntado inclusive sobre la línea de defensa que yo hubiera tomado, dígame. De hecho, Juanjo, no, simplemente quería decirte que seguimos en contacto de cara a esa sentencia del próximo día 29. Gracias por entrar en Mañaneros, tenemos que dejarlo aquí, pero estamos en contacto, lo que te decía. Un saludo, buen día, tenemos que ir... Bueno, entrevista aquí de Ospina, bastante interesante, que bueno, viene a argumentar un poquito los pasos de Daniel Sancho previos y posteriores al suceso de ese 2 de agosto en Koh Phangan. Básicamente la teoría de Ospina es que lo planificó todo, quedó días antes con él, se vieron ahí, no sé, podemos llegar a prever algún tipo de problema entre ellos, pero luego llegan a Tailandia y él venía con la idea de hacer todo lo que después sucede. A mí me extraña mucho todo, o sea, no me encajan nada las piezas, me parece que faltan muchas cosas del puzzle. Ahora dice Ospina que estaba de viaje en una región cercana a Tailandia y él hace un vuelo a esa isla de Koh Phangan. Bueno, veremos a ver si esto es así. Información nueva que nos da por aquí Ospina acerca del caso Sancho. Os dejaré ahora con una parte también de lo que os decía del coronel Panya, que daba esas informaciones hace unos meses. No es, como yo os decía, que se hace escala.